Hola a todos, en este video voy a tratar de explicarles de la manera más concisa posible qué son las personas para el derecho, cuáles son sus atributos, cuáles son sus condiciones y cuáles son básicamente los derechos y la clasificación. Para eso les voy a decir que la persona para el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué decimos que es un ente? Porque puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. En este momento nos vamos a detener solamente en las personas de existencia física, ¿sí? O de existencia visible. Las personas de existencia física, o humana o visible son todas las personas de carne y hueso que nosotros podemos tocar, sentir, oler, apreciar con nuestros sentidos. La ley habla acerca de cuándo comienza la existencia de una persona para el derecho. Y dice que la persona humana comienza con la concepción. Es decir, a partir de la unión de un óvulo con un espermatozoide y durante el lapso que dure el embarazo, que generalmente son los 9 meses. La ley establece un mínimo y un máximo, pero para que ustedes lo entiendan son los 9 meses de gestación. Una vez que esa persona ya es concebida en el seno materno, o sea, ya está alojada en el vientre, empieza a adquirir derechos. Sin embargo, esos derechos están condicionados a que la persona nazca con vida. Si el bebé nace, todos esos derechos se terminan de consolidar. Pero si esa persona, ese bebé, no nace o nace muerto, para la ley se considera que jamás existió, que jamás hubo una persona. Bien, teniendo en cuenta esto, y considerando que ya tenemos una persona que ya ha nacido, voy a explicarles cuáles son los atributos de la persona física. ¿Y qué significará atributos? Bueno, los atributos son derechos fundamentales de toda persona. Es decir, son aquellas cualidades que tiene una persona que no pueden bajo ningún concepto ser violadas. Estos atributos tienen 3 características principales. Uno, que son innatos e inviolables. ¿Qué significan? Que estos derechos el hombre, la persona, los tiene desde el momento que nace y por el simple hecho de ser persona. Es innato. Nace y automáticamente ya tiene estos derechos. Y son inviolables, significa que nadie puede atentar contra ellos. Esa era la primera característica. La segunda característica es que son inalienables. ¿Qué significa? Que estos derechos que tiene la persona no se pueden negociar. No están sujetos a un mercado, a una negociación bajo ningún aspecto. Y por último, estos atributos de la personalidad son imprescriptibles. ¿Qué significa imprescriptibles? Im es el prefijo de no y prescriptible es algo que vence. Entonces significa que estos derechos, estos atributos de la persona física no vencen nunca. Por más que la persona no los use, siguen estando. Ahora, ¿cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son estos derechos fundamentales que tiene toda persona por el simple hecho de nacer? El nombre, principalmente, el estado, la capacidad y el patrimonio y por último el domicilio. Son 5 atributos de la persona humana, de la persona física. Vamos a estudiar un poquito qué es cada cosa. El nombre es la designación que se le da a una persona. Y en las personas físicas el nombre se compone del prenombre y del apellido. El prenombre es el nombre de pila. En mi caso, mi prenombre es Ornella y mi apellido es Pozzolo Gómez. ¿Sí? Eso forma parte de la designación de una persona. Bien, sin embargo, nosotros encontramos que al derecho en algunos
momentos les interesa lo que es el sobrenombre o el seudónimo de una persona. El sobrenombre es el apodo. Chuchu, Pichi o como quieran decir, son los sobrenombres. Generalmente no tienen relevancia jurídica, es decir, el derecho no les importa, salvo que se pueda demostrar que la persona es conocida solamente por ese sobrenombre. Esto pasa mucho en los ámbitos públicos. Y por otro lado tenemos el seudónimo, que es el nombre de ficción, el nombre de mentira elegido voluntariamente por la persona que lo usa. Por ejemplo, Mirta Legrand. Mirta Legrand, que la conocemos todos, no es su verdadero nombre, es un seudónimo. Sin embargo, y a diferencia del sobrenombre, que es el apodo, el seudónimo sí le importa al derecho, sí tiene importancia en el derecho. Ese es el primer atributo, el del nombre. El segundo es el del estado. El estado o estatus es el lugar que una persona ocupa dentro de su grupo familiar. Así, por ejemplo, yo puedo tener de estado padre, madre, hijo, hermano, tío, sobrino, etc. Y también hace referencia al estado civil de una persona. Es decir, si esa persona es soltera, divorciada, casada, viuda, ¿sí? Es el lugar que ocupa dentro de una familia y por lo tanto el lugar o la posición social que tiene en una determinada comunidad. Existe el derecho, habla de dos formas de proteger el Estado. Hay dos acciones legales, dos juicios que se pueden hacer para proteger el Estado. Uno es el juicio de reclamación, que es cuando se exige el reconocimiento del estatus de alguien. Por ejemplo, cuando una persona duda de que pueda tener un hijo y se hace un estudio de ADN y comprueba que ese hijo es suyo, puede iniciar una acción de reclamación para otorgarle a ese niño o a ese hijo su apellido. Esto es una acción de reclamación. Por otro lado tenemos la acción de impugnación, que es todo lo contrario. Significa, o lo que busca es que se cambie o que se deje de existir el estado que se le atribuye a una persona. En el caso, por ejemplo, de que una persona lleva el apellido de un progenitor y después se da cuenta el progenitor de que ese hijo no era suyo, puede iniciar una acción de impugnación para que se le saque el apellido y por lo tanto no tenga derechos hereditarios, por ejemplo. Para eso básicamente es para lo que sirve. Después tenemos como tercer atributo de la personalidad el domicilio, que es el lugar que determina la ubicación espacial de la persona, es decir, dónde la persona se encuentra, el asiento que tiene esa persona. Y puede tener una persona 4 tipos de domicilios distintos. Uno es el domicilio real, que es donde la persona habitualmente vive, el lugar de residencia, el de su casa. Puede ser el domicilio legal, que es el que la ley presume que ahí se encuentra. Y esto sirve mucho para los juicios, por ejemplo, el domicilio legal que puede tener una persona es en la oficina de su abogado o, por ejemplo, los funcionarios públicos que tienen el domicilio en la casa de gobierno, por ejemplo, o en los lugares donde trabajan. El tercero es el domicilio especial y es un domicilio, justamente como la palabra dice, especial, se fija para ese momento y nada más. Por ejemplo, en los contratos de alquiler, una persona puede constituir un domicilio especial para ese contrato y nada más. Y por último tenemos domicilio ignorado, que es cuando no se conoce legalmente cuál es el domicilio o el lugar en donde se encuentra esa persona. Bien, como cuarto atributo de la personalidad tenemos la capacidad. Y acá me quiero detener un ratito porque esto es un poquito complicado o difícil de entender, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y claro posible. La capacidad es la aptitud legal
que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, es el poder tener derechos y el poder ejercer esos derechos. Eso es capacidad. Tener derechos y poder ejercer esos derechos. Cuando hablamos de tener derechos, hablamos de una capacidad de derecho. Esta capacidad la tienen todas las personas desde el momento en que nacen. Mientras que el poder ejercer ese derecho, el poder llevarlo a la práctica, hace referencia a la capacidad de hecho o de ejercicio. Y esto no lo tienen todas las personas. Solamente los tienen las personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, o algunos menores que la ley específicamente establece cuáles son. Los voy a decir con un ejemplo a ver si lo entienden. Una capacidad de derecho es el nombre. Desde que un bebé nace, ya tiene asignado un nombre y los papás tienen la obligación de inscribir a ese bebé en el registro civil con un nombre. Por lo tanto, ese bebé es titular de un derecho, tiene capacidad de derecho, que es de ser titular de un nombre. En cambio, la capacidad de hecho es que ese bebé pueda ejercer. Entonces, ese bebé va a poder ir a trabajar, ese bebé tiene derecho laboral, ese bebé tiene derecho a casarse, mientras que ese bebé no va a poder trabajar, no va a poder ejercer un derecho a la educación, un derecho a casarse. Lo va a poder hacer cuando adquiera la mayoría de edad. ¿Se entiende la diferencia? Capacidad de derecho la tienen todos desde el momento en que nacen. Es ser titular de un derecho, tener un derecho. En cambio, la capacidad de hecho o de ejercicio es poder ejercer, llevar a la práctica ese derecho, que no todos lo tienen. Mientras son menores de edad, ese ejercicio del derecho lo hacen sus padres por el bebé o quienes tengan la patria potestad. Bien, la ley también enuncia quiénes son incapaces absolutos, es decir, que no van a poder ejercer la capacidad de hecho o de ejercicio nunca, que son personas por nacer, es decir, los bebés que están en la panza hasta que no nazcan, son incapaces. Los menores de edad también son incapaces hasta que cumplan la mayoría de edad o depende de algunas autorizaciones de la ley. Por ejemplo, los menores de edad pero que tienen más de 16 años pueden trabajar, pueden votar, ¿sí? Tienen que tener una serie de autorizaciones para eso. Se pueden casar con autorización de los padres. Bien. Y para pasar al último de los atributos, que es el del patrimonio, ustedes capaz que esto ya lo vieron porque tienen la orientación de economía en la escuela, pero si no, vamos a refrescar un poquito qué es el patrimonio. El patrimonio para la ley es el conjunto de bienes que tiene una persona. O sea, todos los activos y todos los pasivos que forman parte de esa unidad de la persona. El patrimonio es una universalidad jurídica. ¿Qué significa? Que es un todo, es un universo, un todo compuesto de activos y de pasivos, es decir, de créditos y de deudas. También es necesario el patrimonio, porque todos los bienes activos y pasivos que hay tienen un dueño, ¿sí? Eso es que es necesario. Es único e indivisible porque nadie puede tener más de un patrimonio. Un patrimonio puede estar compuesto de varios bienes, pero es uno solo. Y también es inalienable porque nadie puede enajenar su patrimonio total o parcialmente. O sea, nadie puede, nadie puede desintegrar su patrimonio totalmente. Sí podemos enajenar un bien u otro, comprar un bien, venderlo, pero todo el conjunto no lo podemos enajenar, ¿sí? Bien, este patrimonio está compuesto por cosas, que son objetos materiales, que son susceptibles de tener un valor,
también pueden ser las cosas intangibles, o sea, lo que no podemos tocar, como la energía, ¿sí? Yo la luz que tengo en mi casa forma parte de o sea, es una cosa intangible, yo no puedo tocar a la luz, pero forma parte de mi patrimonio. También tenemos los bienes, que son las cosas más los objetos que son susceptibles de tener un valor. Y acá también entran los derechos. Bien, tenemos que a su vez estos derechos patrimoniales pueden dividirse en personales o reales. Personales porque son productos de la creación humana. Pueden ser de carácter científico, artístico, literario, fotos, poemas, planos, mapas. Y reales son los que les dan al titular, o sea, la persona que es dueña de ese bien real, una potestad inmediata y directa sobre esa cosa. Es decir, pueden ejercer sus derechos directamente sobre ellos. Bien, a su vez los muebles se pueden clasificar en muebles por naturaleza, las cosas que son así tal cual. Por ejemplo, esta botella es un mueble por naturaleza. Mueble significa que yo lo puedo mover de un lugar a otro. Inmueble es aquello que yo no puedo mover, que está adherido al suelo, una casa, un terreno. Bien, tenemos entonces muebles por naturaleza, como la botella. Tenemos muebles por representación. Si yo tuviese un papel o un ticket que dice que yo compré esa botella, eso es un mueble por representación. Tenemos los inmuebles, que son los que están adheridos al suelo, los que no se pueden modificar por naturaleza, como el suelo. Por accesión, los que están adheridos al suelo. Por ejemplo, un árbol que yo planté, una casa que yo edifique. Y los inmuebles por representación son justamente los papeles que representan a ese inmueble. Si yo tengo la escritura de mi casa, el boleto de compra y venta. Bien, y ya para ir terminando, ¿cuándo deja de existir una persona física? ¿Cuándo se produce el fin de la existencia? Bueno, se produce con la muerte. ¿Cómo se comprueba la muerte de una persona? Está sujeta a ciertos estándares médicos aceptados por la legislación de cada país. En nuestro caso hay una ley especial que es la ley de ablación de órganos, y ahí define lo que es un cadáver. Yo en el texto se los voy a adjuntar, pero básicamente, para que ustedes sepan, un cadáver o la muerte de una persona se da cuando no hay signos vitales, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando una persona muere para el derecho, para la ley? Básicamente hay 4 condiciones jurídicas fundamentales, pero no son las únicas, pero básicamente cesan sus derechos de la personalidad, o sea, estos 5 atributos que hablamos recién dejan de existir. Si esa persona estaba casada, se disuelve el matrimonio, deja de existir el matrimonio. Si tenía hijos o era hijo, se acaba o cesa la patria potestad. Y se inicia también un proceso de herencia o de sucesiones. Pero bueno, este tema es algo que no vamos a ver nosotros acá. Bueno, espero haber sido clara, y cualquier duda o consulta, no duden en avisarme. Les mando un beso a todos.